Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre. Pero esto no siempre es así. En algunas historias se comenta que roba el aliento, la energía o el alma, o simplemente devora la carne por completo, para así mantenerse activos. No dije vivos porque la mayoría de los casos y tradiciones están muertos, salvo unos pocos no lo están. En muchas culturas de todos los continentes del mundo, este ser es considerado como una deidad o criatura demoníaca, también una especie de dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. Claro que no siempre estos seres tienen el nombre de vampiros. Un ejemplo de esto son algunas entidades conocidas según la región y la especie. Vampiro, Tiyanak, Shanchi, Ghoul, Manadagal, Perbalango, Mormo, Yertoyek, Strigoi, Aswan, Bahab, Gayal, Buta, Kasha, Lamia, Upir, Patala. Esos son por decir algunos, pero existen muchísimos más. Se dice que están también muy vinculados con los incubos y sucubos, demonios sexuales, que roban la vida y la vitalidad en la práctica del sexo, pero esto es otra historia. La imagen general de los vampiros radica en la historia primogénita de esos seres en su origen eslavo, rumano y polaco. La imagen del vampiro es similar a la imagen que tiene uno sobre el demonio, ya que el vampiro representa todo lo contrario al hombre y a Dios, enemigo de la iglesia y todo sistema jerárquico, sucumbe al placer y el deseo, tienen hambre de sangre y guerra, matan por placer, es un ser sumamente soberbio y egoísta, es toda representación del lado bestial de la humanidad. Se le ha impuesto varios poderes a lo largo de la historia, pero muchas habilidades le pertenecen a otro tipo de vampiros, no es como si le pertenecieran a uno específicamente. Algunas de estas habilidades son control de las sombras, hipnosis, control de la sangre, transformación en neblina, invocación y transformación de bestias, más comúnmente lobo, vampiro, rata y cuervo. Pueden volar, poseen inmortalidad, regeneración, visión nocturna, visión de calor, ecolografía, supervelocidad, superfuerza, mejora de todos sus sentidos, transforma a otros en vampiros, control de la magia negra así como la necromancia, y algunos casos poseen aguijones en la lengua. Estas son algunas de sus habilidades, pero tienen más. Sus debilidades también son muchas. La luz del sol, la sal, el ajo, no se pueden reflejar en los espejos. Semilla de mostaza, el agua bendita y la cruz. No pueden entrar a casa de alguien si no es invitado por el dueño anteriormente. El fuego. Se debilitan junto a las corrientes de agua, como ríos o el mar. Decapitación, repetir su entierro. En algunas tradiciones dicen que se les mata con una estaca en el corazón y que duermen durante el día, siendo ahí muy vulnerables. Existen otras contras, como por ejemplo al aventar las cenizas de su víctima, esto dice que los quema, o si eres capaz de removerle o amputarle una parte de su cuerpo y la pones al sol, esta parte ya no se podría regenerar, o bien se quema por completo junto con su cuerpo, siendo que este se encuentra escondido en algún sitio. Existen más debilidades, pero estas son las principales. Su forma varía muchísimo, desde hombres pálidos apuestos hasta cadáveres rojos, llenos de ampollas con pus, hombres murciélagos, bestia o simplemente espectros, pero en su mayoría poseen colmillos. Como dato curioso, cuando un vampiro o vampira tiene relaciones con un humano normal, de la concepción de esa relación sale un ser llamado Dampiro, mitad humano y mitad vampiro, que comparte algunas de sus debilidades o habilidades. A esos seres se les ponía el trabajo de cazador de entidades diabólicas. De aquí salieron los famosos cazavampiros. Según algunas tradiciones, la forma en que alguien se puede convertir en un vampiro son las siguientes: por predisposición del nacimiento, por muerte prematura o violenta, por incumplimiento de rituales funerarios o religiosos, o bien, por el contrario, la práctica de rituales de magia negra y necromancia, como maldición de acciones criminales o sacrilegias, por mordedura de otro vampiro. Algunos signos que representan la aparición de un vampiro son los siguientes: la exhumación sin explicación alguna de cuerpos en los cementerios, muerte de los familiares o conocidos de forma consecutiva, lluvia, neblina y granizo casi todos los días, enfermedades acompañadas con la muerte de ganado, y actos similares a los de un poltergeist. La historia del vampiro es muy extensa y existen muchos tipos durante toda la historia, pero les contaré lo que se supone que fue el primer vampiro europeo.
La leyenda cuenta sobre Jure Grado. Fue un campesino que murió en 1656 y se transformó en un maléfico ser que se levantaba de su tumba. El vampiro abusaba sexualmente de su propia viuda, quien describió con horror que el cadáver de su esposo se le aparecía con una sonrisa espantosa, la boca sangrienta y haciendo un ruido horripilante, esforzándose por respirar. Para poner fin al maleficio, el párroco asaltó al vampiro con un crucifijo, demandando que dejara de aterrorizarlos. Aunque las lágrimas salieron de los ojos del espectro, Grado siguió espantando a la aldea, hasta el punto en que un grupo de lugareños lo atraparon y trataron de perforar su corazón con estacas de espino. La historia cuenta que ni siquiera el más conocido remedio contra los vampiros surtió efecto, y que en las noches siguientes Grado se vengó de sus agresores, tocando las puertas de los que le habían atacado, y en cada casa alguna persona moría después de grandes sufrimientos, como si alguien le hubiese chupado la sangre. No fue hasta 1672 cuando, en un nuevo intento por ponerle fin a la maldición, 9 audaces aldeanos y el párroco acordaron degollar a la criatura maléfica mientras descansaba en su tumba. El más valiente entre ellos, un tal Stipan Milosic, logró tras una batalla feroz cortarle la cabeza mientras que el vampiro saltaba y chillaba horriblemente. De la herida salió tanta sangre que cubrió a los presentes. Cuando rebosó de la tumba, el monstruo finalmente se rindió. Desde ese entonces la paz volvió a Gringa. He de decir que el primer vampiro de la historia de la humanidad en teoría sería Lilith, la primera esposa de Adán, que se convirtió en una súcubo. No lo considero como un vampiro porque son demonios más que otra cosa, pero bueno, les dejo el dato. Existe otra historia sobre el primer vampiro de la historia. Según diversos mitos, el primogénito de Adán y Eva, Caín, tras matar a su hermano Abel, fue condenado por Dios a vagar por el mundo, donde jamás podría ver la luz del amanecer, solo vería la oscuridad que representaba su corazón. Pero al estar maldecido por Dios, temeroso de ser muerto por cualquiera que lo viera, le pidió la inmortalidad y Dios se la dio. No moriría, pero dejaría de ser humano, viviendo entre las sombras y alimentándose de la sangre de los vivos. Ahora, hablando sobre el vampiro que me consta que existe, porque me lo he topado, son los llamados vampiros energéticos. Son entidades espirituales que se apoderan de un feto. Estos niños nacen normalmente como cualquier otro, pero al crecer digamos que son portadores de un virus que afecta a los demás. Estas personas poseen una vibración energética baja y utilizan a quienes los rodean para aumentarla. Es un error creer que se trata de malas personas, por todo lo contrario. Los vampiros energéticos son muy religiosos, son casi siempre muy simpáticos y agradables, por eso nos gusta pasar tiempo con ellos, aunque al final casi siempre nos sentimos agotados e incluso deprimidos. Se podría decir que nos dan muy mala suerte. Espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.